Hola, buenas tardes. Soy Pablo Muniz, asesor virtual del módulo de cálculo y en esta ocasión voy a presentar la asesoría virtual cubriendo temas que corresponden a la unidad eh, 2 de nuestro temario, pero empezaré por el tema que se suele más complicar más y que requiere mayor apoyo por mi parte, que es el tema de análisis de funciones. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a entrar directo a un ejemplo de este tema. Bueno, vamos a leer el enunciado de este ejemplo. Este ejemplo viene a ser el ejemplo uno, no, miento, el ejemplo 2 de la unidad 2 de nuestro temario y comprende el siguiente enunciado. Para la función f de x compuesta por este cociente 5x cuadrada menos 2 sobre x cuadrada más 1, se debe determinar los intervalos en que la función crece o decrece, determinar dónde se localizan sus máximos locales, sus mínimos locales, también decir dónde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, y finalmente graficar la función y comparar resultados con lo que obtengamos de manera analítica. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, tenemos varios puntos a resolver. Entonces, la primera pregunta que responderemos es, ¿dónde crece y dónde decrece la función? Y para eso utilizaremos las herramientas del cálculo para ir viendo cómo identificamos estos intervalos de crecimiento y decrecimiento. Entonces, para empezar, la función crece cuando existe una tangente cuya pendiente es positiva. Voy a ayudarme aquí de mi marcador, de mi pluma. Si tenemos una curva, por ejemplo, una curva de este tipo, y tenemos un punto, ¿sí? Y la tangente, que es la recta que toca la curva solo en ese punto, va hacia este lado, hacia arriba. Esto quiere decir que la función crece. Si por el contrario tomamos un punto en la otra zona de la curva, ¿sí? Y aquí la tangente en este punto decrece, ¿sí? Entonces esto quiere decir que cuando la pendiente es positiva, la función crece y cuando es negativa, la función decrece. Ahora bien, voy a dibujar otra curva aquí auxiliar. ¿Qué pasa cuando estoy en el punto máximo o en el punto extremo? En este punto, la pendiente es bueno, la tangente es una horizontal y en este caso la función no crece ni decrece, ¿no? En este caso, la pendiente de la tangente es igual a cero. Ahora bien, para determinar cómo es la pendiente de esta tangente, utilizamos la herramienta de la derivada. Y para empezar con la derivada tenemos que identificar nuestra función original, que en este caso es esta que vemos aquí. Como podemos ver, es una función que si queremos derivar está compuesta por un cociente, ¿sí? Que generalmente identificamos como u, ¿sí? Y un numerador que identificamos como u y un denominador que identificamos como v. Aquí los pongo, ¿sí? De tal forma que la fórmula de la derivada de una división como la de este tipo, compuesta por dos funciones, esto ya lo revisamos en la unidad 1, es esta que está aquí, u' de x por b de x menos u de x por b' de x sobre b de x al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar los términos, ¿sí? Para identificar los términos voy a borrar las marcas para poder poner unas nuevas. Y entonces tenemos ya identificados de la expresión original, sabíamos que este era b, ¿sí? Entonces ya tenemos esta b de aquí y ya tenemos lo que va a ir en el denominador. Por su parte, en el numerador tenemos u, que es esto, y ya tenemos identificado este término. Entonces lo que nos falta identificar es esta u' de x y por otro lado esta b' de x, las cuales no son más que las derivadas de las expresiones con forma de polinomios que vemos en el numerador y en el denominador respectivamente. Entonces, para empezar, identificamos u, ya la tenemos, 5x cuadrada menos 2, y aplicamos la derivada. Esta es una derivada simple de un polinomio en donde aplicamos la derivada de
en dx de 5x cuadrada menos 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que esta derivada se distribuye de manera directa entre los términos del polinomio, que en este caso se están restando, ¿sí? Y lo que tenemos a continuación es la derivada distribuida entre cada uno de los términos de la expresión, derivada de 5x cuadrada y derivada de 2. Por simple inspección sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, este término, de manera directa, lo podemos hacer 0, ¿no? Y, por otro lado, el término que tenemos de este lado es una derivada de un término elevado a una potencia, ¿sí? Que está multiplicado por un coeficiente. El coeficiente, según las reglas de la derivada, puede salir afuera de la derivación y se me convierte en esta expresión. El 5, que es el coeficiente, sale de la derivada y ahora tenemos la derivada de una potencia. En este caso pongo el 0 nada más para identificar que esta derivada de 2 se hizo igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que sigue es derivar nada más esta x cuadrada. Sabemos que la derivada, voy a ponerlo aquí rápidamente, la derivada en dx de x cuadrada, ¿sí? No es más que aplicar la regla de la potencia que nos dice que el exponente pasa como coeficiente, o sea, el 2 baja como coeficiente, 2. La variable sigue siendo x y al exponente le restamos 1, ¿sí? 2 menos 1. Entonces esta es la operación. ¿En qué se convierte esto? Bueno, 2 menos 1 es 1, x a la 1 no se necesita indicar el exponente y nos queda 2x, que es lo que tenemos en esta expresión. Lo que sigue a continuación es multiplicar el coeficiente, los dos coeficientes, y nos da 10x. Y esto viene a ser la expresión u'. Ya la tenemos aquí. Entonces ya tenemos esta parte, u', ya la conocemos. Ahora vámonos con el denominador, con b'. Para eso identificamos que b de x es x cuadrada más 1 y la derivada, ¿sí? No es más que lo que hicimos antes, la derivada de toda la expresión, que a su vez se va a distribuir entre los dos términos. La derivada de x cuadrada, que es lo mismo que ya hicimos acá arriba. La derivada de 1 también es la derivada de una constante, entonces esto se hace 0, ¿sí? Lo cual está aquí puesto como referencia nada más. Y habíamos visto que la derivada de 2x, pues nada más que pasar el 2 como exponente, perdón, como coeficiente, y es x a la 2 menos 1, que es x a la 1, y nos queda 2x. Entonces ya tenemos todos los términos de nuestra expresión, ya tenemos b' de x. Entonces una vez que tenemos todos los términos de la expresión, lo que sigue es sustituir en la fórmula de la regla de la derivada del cociente. Y entonces, ¿qué tenemos? Lo siguiente. Tenemos que la derivada del cociente de la función original viene a ser este término, 10x, que es lo que obtuvimos como u' de x. Aquí está, u', ¿sí? Este término, que no es más que lo que teníamos en la función original como b, ¿sí? Este término, que es lo que teníamos en la función original como u, y este término, que es lo que obtuvimos en la segunda derivada, que no es más que b'. Y lo que tenemos aquí, en esta parte de abajo, este término viene a ser b al cuadrado, como nos lo marca nuestra fórmula, ¿sí? Entonces lo que sigue es, como les decía, nada más es la distribución de los términos algebraicos. 10x por x cuadrada es 10x cúbica, directo. 10x por 1 es 10x. Voy a dejar el signo menos para no perderme con los signos. Y igualmente distribuimos 2x por 5x cuadrada. Los coeficientes se multiplican, 5 por 2, 10. Y los exponentes se suman, x cuadrada por x a la 1 es x a la 2 más 1, que es x al cubo, ¿sí? Sigo conservando los signos porque no he distribuido el signo menos. Hay que tener mucho cuidado con los signos, ¿sí? Y 2x por 2 no es más que la multiplicación de los coeficientes y nos queda 4x. Entonces ya tenemos nuestras multiplicaciones.
Lo que sigue es la distribución de mi signo menos. ¿Por qué no lo había distribuido y había quitado paréntesis? Pues para no confundir, para que el procedimiento sea más claro y con más pasos, ¿no? Para que se entienda mejor. Entonces, 10x cúbica y 10x quedan igual y el signo menos afecta a 10x cúbica, en este caso es menos 10x cúbica, y menos por menos da más 4x. Entonces ya ahora sí tenemos considerar el signo menos y ya no cometimos ningún error porque fuimos quitando paréntesis. Lo que sigue es simplemente reducción de términos semejantes. Los términos semejantes, recuerden que son aquellos que tienen la misma variable elevados al mismo exponente. En este caso, los que tienen la misma variable son este 10x cúbica y este menos 10x cúbica. Como son iguales con signos contrarios, pues simplemente se me cancelan. Y los otros, también aplicamos la operación aritmética de los términos semejantes. 10x más 4x no es más que 14x. Y el x cuadrada más 1 queda igual. Yo les recomiendo en el denominador que si no tienen nada que hacer con él, no conviene desarrollarlo, porque siempre en este tipo de problemas es probable que se nos duplique la expresión que está abajo y que podamos eliminar expresiones arriba simplificando nuestra expresión, lo cual no podríamos hacer si desarrollamos el denominador. Entonces este es un tip que les doy para facilitar sus operaciones algebraicas. Entonces ya tenemos la derivada. Bueno, ese es el primer paso, esa es la parte mecánica. Ahora viene la parte analítica, ¿sí? Bueno, una vez que tenemos la derivada, ahora vamos a analizar lo que le llamamos los puntos críticos, que son todos aquellos puntos donde la pendiente la pendiente de la tangente se me hace igual a 0. O sea, se cumple la condición que la derivada se hace igual a 0. Y estos puntos críticos pueden ser ya sea un máximo o un mínimo, dependiendo de cómo sean las partes de la curva que están a ambos lados del punto. Entonces, siguiendo con el problema, teníamos ya de la lámina anterior, teníamos que la derivada era 14x sobre x cuadrada más 1 y todo al cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es para encontrar la pendiente igual a 0, igualamos la derivada, la hacemos igual a 0 y aparentemente nos queda una función que es difícil de resolver porque hay que sacar las raíces, o sea, los puntos donde se cumple esta condición. Pero eso no es tan difícil porque lo único que tenemos que hacer es aplicar reglas de despeje convencional y lo que tenemos en el denominador lo pasamos al otro lado multiplicando, ¿sí? Entonces, simplemente x cuadrada más 1 al cuadrado por 0 se hace igual a 0, lo cual solo me deja el 14x. Ahora, este coeficiente para dejar solo la x lo puedo pasar al otro lado dividiendo, porque está multiplicando a mi variable x. Entonces, 0 entre 14, pues es 0, ¿no? Y entonces el punto crítico es x igual a 0. Entonces ya sé que ahí hay un cambio de pendiente, ya sé que ahí hay un punto crítico. Ahora todavía no sé si es máximo o mínimo. Vamos a ver. Ok. Para conocer dónde se ubica el punto crítico en el plano cartesiano, lo que tenemos que hacer es evaluar el valor de x que obtuvimos en el punto crítico dentro de nuestra función original. Ojo, no es en la derivada, es en la función original, porque lo que queremos sacar es la coordenada y que corresponde a ese punto x. Entonces, si hacemos la función original, chequen que no le pongo el apóstrofe, no es la derivada. F de 0, pues no es más que poner en todos los lugares donde hay x, le pongo el 0 y me queda 5 por 0 al cuadrado menos 2 y 0 al cuadrado más 1 en el denominador. Todos los términos que tienen 0 fácilmente se eliminan, ¿sí? Y me queda menos 2 sobre 1 igual a menos 2. Esto quiere decir que el punto crítico se ubica en la coordenada 0, menos 2. Si lo queremos representar en una gráfica, no es más que esta forma. Tenemos el punto crítico, la coordenada en x es 0, ¿sí? Y la coordenada en y es menos 2, o sea, 2 hacia abajo, ¿sí? Ahora bien, la curva sabemos que aquí hay una pendiente 0, pero sabemos que la curva, ya sea que viene así, ¿sí? Y sube, esa podría ser una
cambio de pendiente, pero también se puede dar el caso de que venga así y baje. Todavía no lo sé. En este caso la pendiente viene hacia abajo y después se hace hacia arriba, y en este caso viene hacia arriba y después se hace hacia abajo. Pero recuerden que para todo lo relacionado con las pendientes, pues para eso tenemos las derivadas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es simplemente tomar unos puntos que sean uno antes y uno después del punto crítico. Por facilidad, yo suelo elegir el valor de -1, que está a la izquierda de 0, que es mi punto crítico, y de 1, que está a la derecha de mi punto crítico. Y con eso, por el teorema de la monotonía, nosotros podemos deducir cómo se comporta mi curva a la izquierda y a la derecha del punto crítico. Y sabemos que no va a haber más cambios dependientes, porque como solo hay un punto crítico, quiere decir que solo hay un cambio en la tendencia de las pendientes. Entonces, si tomamos estos valores, x igual a -1 y x igual a 1, lo que vamos a hacer a continuación es evaluar en la derivada, porque la derivada, recuerden que me permite obtener la pendiente de la tangente, ¿sí? Y sustituimos primero -1, que es el caso de la izquierda. Aplicando, bueno, operaciones aritméticas aquí, nos da que la evaluación de la derivada es negativa, es menor que 0. Y como se cumple la condición que la derivada es menor de 0, esto quiere decir que la pendiente decrece desde menos infinito a 0. ¿Por qué desde menos infinito? Porque todo lo que tomemos a la izquierda va a cumplir siempre la misma condición hasta que llegue al punto crítico, ¿sí? Entonces ya sabemos que el caso es este. O sea, primero va decreciendo la función y por simple inspección podríamos decir que el otro intervalo crece. Sin embargo, es importante poner el análisis completo. Entonces voy a hacer la evaluación. Del lado derecho tenemos la función de la derivada de la función evaluada en este caso en 1, que es el punto a la derecha. Hago la misma evaluación aritmética sobre mi derivada y en este caso el valor me da 3.5 positivo, el cual es mayor a 0. Se cumple la condición que la derivada es mayor a 0 y por lo tanto la función crece. Y podemos asumir que de 0 a más infinito, por lo que les decía de la monotonía, pues va a cumplir siempre esta condición. Entonces ya sabemos con nuestra curva que cumple la condición es esta, y esta de acá abajo pues ya no la cumplió. Entonces sabemos que mi curva va así, ¿sí? Entonces con eso, nosotros ya utilizando las derivadas, podemos analizar la curva. Y sabemos que, por ejemplo, existe un punto crítico que es un mínimo y que se encuentra en la coordenada 0,-2. Ahora, graficando los puntos de esta función, puedo construir una curva. Esto lo pueden hacer con GeoGebra o con el software que se les facilite. Hay varios softwares de graficación. Para las gráficas no es tan problemático que puedan utilizar alguna herramienta, pero no así para el análisis. El análisis sí lo tienen que hacer ustedes. Bueno, aquí en esta parte vemos que la pendiente tiende siempre a bajar hacia la izquierda, ¿sí? O sea, de menos infinito a 0, la curva es descendente, ¿sí? Y del lado derecho, la curva tiende a llevar esta dirección de las pendientes. Y eso quiere decir que de 0 a más infinito es ascendente. Y con esa parte vimos que a través del uso de la primera derivada, nosotros ya podemos saber cuál es la tendencia de crecimiento y decrecimiento de nuestra curva, al igual que los puntos críticos. Bueno, entonces con eso se cumple la primera parte del problema y lo que correspondería al apartado número 8 de su reto 3, que es el ejercicio 8 de su reto 3, el cual pide rangos de crecimiento y decrecimiento. Pues no hay que hacer más que esto que yo estoy haciendo aquí. Bueno, ahora bien, otra de las preguntas, para no regresarme desde el principio, otra de las preguntas que nos pedían contestar es las concavidades de la curva. Bueno, las concavidades no son más que lo siguiente. Si yo tengo una curva que tiene esta tendencia, ¿sí? El lugar hacia donde se cierra la curva va hacia abajo. Esto quiere decir que la concavidad es hacia abajo. Cuando yo tengo una concavidad que va, el lado que se cierra la curva va hacia arriba, pues la concavidad es hacia arriba, ¿sí? Y cuando tengo, por ejemplo, una curva que hace eso, primero cambia de abajo hacia arriba,
El punto donde no es ni abajo ni arriba, que es este punto, se llama punto de inflexión. Todo ese análisis de nuestra curva actual lo podemos hacer sobre la segunda derivada. Ahorita les voy a explicar cómo hacerlo. Entonces, recapitulando, sabemos que nuestra derivada, nuestra primera derivada fue esta. Esto lo obtuvimos en la primera parte del ejercicio. Ahora bien, podemos obtener la segunda derivada derivando a su vez esta expresión. No voy a poner la fórmula del cociente, del teorema de la derivada del cociente, porque sabemos que este corresponde a u y este corresponde a b. Entonces la aplicación del teorema es exactamente como ya lo vimos la vez pasada. Lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, u, rápidamente la derivada de u, que vendría a ser este, u', ¿sí? De manera simple, la derivada de 14x no es más que 14, ¿sí? El término b es x cuadrada más 1 al cuadrado. Ojo, tiene que estar exactamente como está en el denominador, incluyendo el cuadrado. Y este corresponde al término b. Ahora, lo que sigue es 14x, que es el término u, sin derivar, para el segundo término. Y tenemos el término b'. Lo estoy poniendo aquí de manera sintética. Para poner el término, para derivar una expresión que está al cuadrado, nos conviene aplicar una cosa que se llama la regla de la cadena, donde toda la función que está aquí elevada al cuadrado, la tomamos como si fuera una nueva variable, o sea, la tomemos como si esta x cuadrada más 1 fuera una g, ¿sí? Entonces tenemos una función que depende de g, y entonces la derivada de la función h', que es la función total, va a ser la derivada respecto a g primero, y después la derivada de g respecto a x. Así en términos de fórmula suena algo confuso, pero lo voy a hacer aquí y se van a dar cuenta que es muy simple. En este caso, como g es esta función que está aquí, pues la derivada la función g es g de x al cuadrado. Y la función la derivada de la función de g no es más que aplicar la regla de la potencia, donde el 2 lo bajamos como coeficiente, aquí está 2, y le restamos 1 al exponente. Y a su vez dejamos indicado g' de x porque a su vez se tiene que derivar lo que está dentro de la expresión g. Ahora sustituimos, cambiamos términos de g por x y sabemos que g es x cuadrada más 1 y que la derivada de g pues viene a ser la derivada de este 2 a la x a la 2 menos 1 más la derivada de 1 que es 0. Entonces no la estoy poniendo aquí, ¿sí? Haciendo esto, llegamos a esta expresión que está aquí, que viene a ser b'. Ok, bueno, y por abajo, por supuesto, tenemos siempre la expresión b al cuadrado, pero en este caso, como ya teníamos un término al cuadrado, lo elevamos al cuadrado y nos queda a la cuarta, ¿sí? Porque los exponentes de una potencia que se eleva a otra potencia se multiplican. Bueno, ojo, esto que hice yo acá facilita mucho las operaciones, porque si ustedes ven, siempre nos queda x cuadrada más 1 como un factor común. Y si ustedes observan bien, x cuadrada más 1 también lo tengo como denominador. Entonces, ojo, para los ejercicios del reto es muy importante que ustedes apliquen esto porque les va a facilitar el hecho de no tener que desarrollar todos estos términos y hacer mucho más complicado los polinomios. Entonces, x cuadrada más 1 que multiplica este y a este lo sacamos como factor común, ¿sí? En este caso queda 14 por x cuadrada más 1 porque le quitamos 1 al que está aquí. Y del otro lado sacamos este x cuadrada más 1 y solo multiplicamos el resto. 14x por 2 por 2x. 2 por 2, 4x por 14x, 56x cuadrada, que es lo que tenemos aquí. Ahora bien, como ya tenemos x cuadrada fuera de la expresión, esta se nos elimina con uno de los que multiplica abajo y esto nos queda al cubo, ¿sí? Y ya eliminamos este término y la expresión es mucho más simple. Al quitar este factor, solo nos queda lo que está dentro del paréntesis, simplemente distribuimos el 14, 14 por x cuadrada es 14x cuadrada, el 14 por 1, multiplicando aquí, es 14, y menos 56x cuadrada es directo, simplemente quitamos paréntesis y ya tenemos
nuestro polinomio del numerador. Ahora bien, reducción de términos semejantes. Volvemos a ver, los que tienen x cuadrada son 14x cuadrada y 56x cuadrada. Se suman algebraicamente los coeficientes. 14 menos 56 es 42 y el x cuadrada queda tal cual como lo tenemos. Como este 14 no tiene con qué simplificarse, lo pasamos tal cual al siguiente paso, ¿sí? Ojo, aquí ya estoy poniendo al cubo porque ya se me eliminó aquí arriba la cuarta que tenía originalmente. Muy bien, haciendo una simplificación algebraica puedo sacar un 14 como factor común para que este término me quede más simple para después un despeje. Y esto que tenemos aquí es la segunda derivada f' de x. Ok, una vez que tenemos la segunda derivada, hacemos un análisis muy similar al que hicimos la vez pasada, utilizando la segunda derivada e igualándola a 0. Esto nos permite obtener los puntos de inflexión, es decir, estos puntos que cumplen esta condición, donde las concavidades no es ni hacia arriba ni hacia abajo. Y para eso la condición es que f', que es la que acabamos de calcular, sea igual a 0. Entonces otra vez, como hicimos la vez pasada, vamos a simplificar esta expresión, f' la igualamos a 0, nos queda así, igualado a 0, y para simplificar rápidamente la expresión, este denominador que está de este lado dividiendo, lo paso multiplicando al 0 y se me va. Y este 14 que multiplica el 3x cuadrada menos 1 lo paso dividiendo al 0. Y tenemos 0 entre 14 y no es más que 0. Entonces, lo único que nos queda es esta expresión, 3x cuadrada menos 1, ¿sí? Bueno, haciendo un despeje simple, esto es álgebra simple, lo único que hacemos es 3x cuadrada, ¿sí? Pasamos el 1 al otro lado, o sea, el menos 1 se pasa como 1, y por lo tanto, esto quiere decir que x cuadrada es igual a 1 sobre 3, ¿sí? Pasando este coeficiente como dividiendo al otro lado. Entonces, de aquí tenemos que si queremos x nada más, tenemos que considerar siempre dos casos, un positivo y un negativo, porque los dos cumplen la condición del cuadrado. Entonces, más menos la raíz del numerador, que es la raíz de 1, y la raíz del denominador. Bueno, la puedo poner toda la raíz, pero finalmente vamos a llegar a que se puede distribuir. Entonces tenemos más menos 1, la raíz de 1 sobre raíz de 3. La raíz de 1 sabemos que la raíz de 1 es 1, entonces nos queda este 1 de aquí. Y la raíz de 3, como no es un número exacto, nos tenemos que dejar indicado. Entonces ya tenemos que nuestras dos raíces son x igual a 1 sobre raíz de 3 y x2 es igual a menos 1 sobre raíz de 3. Entonces ya tenemos las raíces de la segunda derivada. Seguimos adelante con el problema. Como existen dos puntos de inflexión, a diferencia del punto crítico que solo fue uno, ahora tenemos dos puntos de inflexión. Esto quiere decir que la concavidad también cambia dos veces, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una curva que hace esto, ¿sí? Y que, por ejemplo, puede cambiar, bueno, lo voy a poner así, que puede tener una concavidad hacia abajo en este punto, después una concavidad hacia arriba en este punto y después otra vez hacia abajo. Los puntos de inflexión nos indican dónde hacen estos cambios, aquí y aquí. Entonces, bueno, sin saber muy bien cómo es mi curva, puedo intuir que hay dos cambios de concavidad. Obviamente esto puede ser al revés, todavía no lo sé, esto va a salir del análisis, ¿no? Ahora bien, para conocer las coordenadas en y, volvemos a la función original y lo único que hacemos es evaluar las raíces que acabamos de obtener de la segunda derivada. La primera es evalúo 1 sobre raíz de 3, lo sustituyo aquí, simplemente es la sustitución aritmética, hago las operaciones y me queda que la coordenada y es menos un cuarto, y lo mismo acá, tomo menos 1 sobre raíz de 3, que es el caso negativo, y al sustituir en la función original me da que también es menos un cuarto. Esto quiere decir lo siguiente:
Bueno, aquí puse como referencia el punto crítico que ya habíamos encontrado porque siempre es útil conocer los puntos donde ocurren las cosas en la curva. Pero lo que acabamos de encontrar es lo siguiente. La primera coordenada está compuesta por la coordenada menos 1 sobre raíz de 3 menos un cuarto, que vendría a ser esta coordenada. Este vendría a ser mi primer punto de inflexión. Punto de inflexión 1. Y acá tenemos un segundo punto de inflexión que está compuesto por el caso positivo. 1 sobre raíz de 3, menos un cuarto. Entonces ya tenemos identificados los puntos de inflexión. Por simple inspección, al ver el punto crítico, sabemos que la curva va a tener una forma así. Aquí hace el cambio de pendiente y aquí hace el cambio de concavidad. Entonces, por simple inspección ya sabemos cómo se comporta la curva. Sin embargo, para hacerlo de forma analítica, necesitamos identificar tres puntos. Uno, que me identifique un intervalo 1, que es el de la izquierda. Otro que me identifique el intervalo 2, que es el que está entre los dos puntos de inflexión. Y otro que me identifique el intervalo 3, que está a la derecha. ¿Sí? De tal forma que en este lado va a haber una concavidad de un tipo, en este lado de otra y en este lado de otra. Ahora bien, siempre que tenemos dos puntos de inflexión, quiere decir que tenemos tres intervalos. Si tuviéramos tres puntos de inflexión, quiere decir que tenemos cuatro intervalos. Es decir, siempre va a haber un intervalo más que el número de puntos de inflexión que obtuvimos a través de las raíces. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que vamos a obtener es la concavidad antes de x1, otro es entre x1 y x2 y finalmente después de x2. Bueno, por simple facilidad, vemos que si aquí tenemos menos 1 sobre raíz de 3, pues tenemos que menos 1 es mayor que ese número hacia la izquierda, ¿no? Entonces lo puedo tomar como mi primer punto porque me va a identificar mi primera concavidad. El de en medio puedo tomar 0 porque siempre es bien fácil evaluar un 0, ¿no? Y el de la derecha es 1 porque está a la derecha de mi segundo punto de inflexión. Entonces voy a tomar esos tres casos, menos 1, 0 y 1. Ojo, pueden elegir cualquier valor siempre y cuando respeten que se cumplan, que estén dentro de los intervalos, porque eso quiere decir que por monotonía en todo el intervalo se va a cumplir esa condición de ese punto particular que estamos analizando. Bueno, entonces vamos así, ahora sí a evaluar la segunda derivada. El primer caso es menos 1. Tomamos la segunda derivada y le ponemos valores de menos 1 en todos los lugares donde tenemos x. Entonces, bueno, es muy simple. Evaluamos esta función. Tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1, 3 por 1, 3, menos 1, 2, menos 2 por menos 14, menos 28. Y abajo tenemos menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1, 2. Y 2 al cubo es 8. Simplificando me quedas menos 7 medios. Y esto es menor que 0, por lo cual se cumple la condición de que en esta parte, en este intervalo es cóncavo hacia abajo. Y esto se va a cumplir desde todos los valores que estén a la izquierda, o sea, desde menos infinito. Lo cual quiere decir que mi concavidad a la izquierda del primer punto de inflexión es hacia abajo. Ya lo demostramos de manera analítica. Ahora bien, el segundo caso es cuando la función la evaluamos en 0, que es el valor que tenemos aquí. Aquí todavía es más fácil porque todo este 3 por 0 se va, este se va, nos queda menos 14 por menos 1, que es 14 positivo, sobre 1, 14. Entonces es muy fácil calcular. Y este valor de 14 es mayor que 0 y se cumple la condición que es cóncava hacia arriba en el intervalo central de menos 1 raíz de 3 a 1 raíz de 3, lo cual corrobora lo que ya habíamos visto en la gráfica. ¿Sí? Ahora viene el tercer caso. Evaluamos para el caso de la derecha, que es 1. Volvemos a hacer la aritmética correspondiente y nos vuelve a quedar menos 7 medios negativo. Ojo, no vayan a cometer errores en estos cálculos porque tiene que coincidir con lo que les da la gráfica, si no hay alguna operación que están haciendo mal. Y por lo tanto la función en este punto es cóncava hacia abajo, es decir, se cumple esta condición. Entonces, como pudimos ver, ya ahora sabemos cómo es nuestra curva y mediante la simple evaluación de valores
se puede conocer las concavidades. Ahora, también esto se puede hacer por desigualdades. Si ustedes ya tienen un buen manejo matemático, lo pueden también por hacer por desigualdades, simplemente haciendo para qué casos es menor que 0 y mayor que 0. Sin embargo, sí les pido que si lo van a hacer por medio de las desigualdades, sí pongan todo el procedimiento algebraico, porque muchos ponen nada más menor que y no explican nada y ya sacan el intervalo. Bueno, para mí eso no es un procedimiento válido. Entonces, si van a usar desigualdades, se tiene que explicar y desarrollar la desigualdad para que quede claro que realmente se está cumpliendo la condición. Yo en lo personal, si no tienen un manejo tan profundo de estos temas, yo les recomiendo que evalúen puntos. Es mucho más simple y nos permite demostrar de forma contundente cuáles son nuestras concavidades. Bueno, en resumen, ya en la parte 1 ya habíamos hecho este análisis, habíamos identificado el mínimo, vimos que decrecía hacia acá, que crecía hacia acá. Y en esta parte 2 identificamos que hay dos puntos de inflexión, uno en menos 1 sobre raíz de 3 y el otro sobre 1 sobre raíz de 3. Ya teníamos identificadas las coordenadas. Bueno, en este punto de inflexión a la izquierda es cóncava hacia abajo, lo cual podemos ver fácilmente en la curva. En medio de los dos puntos, esta curva es cóncava hacia arriba, ¿sí? Y podemos ver que el lado derecho es cóncava hacia abajo. Entonces ya tenemos los intervalos. Aquí están el de la izquierda, menos infinito a menos 1 sobre raíz de 3. El central, que es menos 1 sobre raíz de 3 a 1 sobre raíz de 3. Y el de la derecha, que es 1 sobre raíz de 3 hasta infinito. ¿Sí? Y aquí ya teníamos ascendente y descendente. Entonces ya con esto tenemos un análisis completo de cómo se comporta nuestra curva. Ahora, ¿por qué es importante este problema? Bueno, el análisis de funciones es fundamental porque todas las herramientas que aprendemos, toda la talacha que hacemos en las operaciones de cálculo, finalmente nos lleva hacia este tipo de análisis. O sea, cómo se comportan las gráficas, dónde hay cambios, dónde hay puntos relevantes. Eso es lo que nos hace aplicables un procedimiento que es meramente matemático. Entonces, ojo, si ustedes demuestran que tienen un buen manejo de análisis de funciones, no es tan importante que puedan cometer de repente un error en una derivada, porque ustedes tienen el concepto fundamental de cómo se hace. Sin embargo, es muy importante que no cometan errores en este tipo de análisis, porque como pueden ver son varios pasos y si derivamos mal, eso nos da una cadena de errores que nos va a llevar a resultados erróneos en todo el proceso. Por eso si yo veo un paso que está mal y después veo pasos que están bien, pues se los pongo hasta ese paso, porque a mí no me hace sentido que se hagan una cosa mal y que lo que sigue después se empiece a hacer bien, lo cual me denota que quién sabe de dónde salió ese problema, ¿no? Entonces, ojo, siempre se sigue un orden lógico y debemos de tener resultados coherentes entre un paso y otro del análisis. Bueno, con esto doy por concluido el tema de análisis de funciones y para no dejarlos con dudas respecto al otro tema de la unidad 2, que aunque es relativamente simple, hay gente que le cuesta trabajo, voy a dedicar un tiempo a explicar el siguiente tema, que en este caso es el tema de derivación implícita, ¿sí? Derivación implícita, que es un procedimiento meramente matemático, no tiene la profundidad que tiene el análisis que acabo de hacer, más bien es un procedimiento que nos permite tratar cierto tipo de operaciones de derivación que no son como las solemos tratar, o sea, cuando la x y la y, cuando la función de x está en función de la variable x, o sea, cuando está despejada. Bueno, ya me hice un poco bolas, pero espero que se entienda el concepto cuando veamos el problema. Bueno, ahí está, vamos a tener una operación que es de este tipo. Como podemos ver, esta expresión es difícil de derivar. Bueno, no es difícil, pero puede ser confusa de derivar, porque tiene términos que tienen x, 6x cuadrada, tienen términos que tienen y, ¿sí? Tienen términos que tienen los dos, por ejemplo este o este, tienen x y y. Entonces, es imposible que yo despeje y aplique una derivada normal. Para eso se utiliza el procedimiento de derivación implícita. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, ¿sí?, es
derivar toda la expresión. Y como ya hemos visto anteriormente, la derivada de una expresión podemos ponerlo incluso con el igual, ¿sí? O poner la derivada de los dos lados, no importa. La derivada se va a distribuir, ¿sí?, entre cada uno de los términos, ¿sí? Se va a distribuir aquí, se va a distribuir aquí, se va a distribuir aquí, aquí y en el último, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es aplicar la derivada a todos esos términos. Entonces, lo único que hago aquí es agrupar las derivadas y ponerlos por los términos individuales. Dirán, este paso está de más, pero bueno, la verdad es que yo les pido procedimientos completos porque si nos saltamos pasos a veces nos perdemos en el camino. Entonces yo prefiero que se expliquen los pasos con detalle para que cada cosa quede bien explicada. Entonces, aquí ya tenemos las derivadas separadas de cada uno de los términos. Antes de derivar, me puedo dar cuenta que derivada de 2, como es una constante, se hace 0. Entonces, ahí ya se me simplificó un poco la función. Bueno, lo que sigue a continuación es lo que hemos hecho, también lo hicimos en el ejercicio de análisis, es sacar los coeficientes de las derivadas. Este 6 lo saco, este 5 lo saco, fuera de la derivada, este 8 lo saco, ¿sí? El 2 también lo puedo sacar y el 5 lo saco. ¿Por qué? Porque los coeficientes siguen multiplicando a todo lo que vaya a derivar y las reglas de las derivadas se aplican directamente sobre las potencias, sobre las variables elevadas a potencias. Ahora sí, este es el paso de la muerte en esto de derivación implícita. Lo que tenemos que hacer es derivar normalmente todos los términos que tienen x, por ejemplo este x cuarta, como está la x solita, la vamos a derivar de manera normal. Y los términos que tienen y, los vamos a derivar también de manera normal, pero le vamos a agregar un diferencial, ¿sí? Es decir, este diferencial se representa como dy en dx, ¿sí? O, en su defecto, también puede ser representado como y'. Yo prefiero que lo expresen como dy en dx porque después el y' se puede confundir con un exponente o se les puede olvidar el tilde y eso hace que ya el procedimiento no sea claro. Entonces, les recomiendo que traten de usar dy en dx. Ya si tienen un buen manejo y se les facilita y', pues también lo pueden usar y no hay problema. Bueno, en este caso todo lo que lleve de y en dx lo voy a poner en rojo para que se vea didáctico el problema. Entonces, lo primero que hago es la derivada de x cuarta, que es 4x cúbica. Ya no la voy a explicar porque ya a estas alturas ya debemos saber cómo derivar una potencia. El 6 lo dejo afuera porque lo saqué de mi derivada. Lo mismo aquí, la derivada de 3 de x a la 3 es 3y cuadrada, es una derivada normal. Sin embargo, a este le agrego el término de y en dx. ¿Por qué? Porque es la derivada del término y. Ahora tenemos 8, la derivada de x quinta es 5x cuarta, ¿sí? Igual, derivada normal. Y para los que tenemos términos dobles vamos a aplicar la regla de la cadena, es decir, es como si esto fuera un producto. Entonces, va a ser la derivada del primer término, que en este caso es 2x, la derivada del primer término, y el segundo se queda igual. ¿Sí? Es como si tuvieran las famosas u y b y utilizaran la regla del producto, ¿no? U' aquí, b, ¿sí? Aquí u y aquí b'. ¿Sí? Entonces, bueno, ya vimos. Derivada de x cuadrada es 2x, el y cúbica y queda igual. Ahora bien, la otra es x cuadrada, pasa tal cual. Y la b', que es la derivada de y cúbica, es 3y cuadrada. Pero ojo, como derivamos y, otra vez tenemos que respetar ponerle el término diferencial, que en los ejemplos yo siempre lo marco en rojo para que se entienda dónde debe ir. ¿Sí? Es casi la clave de este tipo de ejercicios. Ok, lo que sigue es hacer lo mismo, menos 5, este también, este lo tomamos como u y este como b. Y lo mismo, u', que viene a ser la derivada de x, que es 1, y b, lo dejamos igual aquí. Y ahora tenemos u, que es x, en este caso, y la derivada de y con respecto a x es 1, que vendría a ser b',
y dejamos indicado el término de y en dx. Ok, esa es la parte más difícil del ejercicio. Lo que sigue es mera álgebra. Simplemente lo que tenemos que hacer es, bueno, primero multiplicar todos los coeficientes para que nos vayamos construyendo nuestro resultado, ¿no? 6 por 4, 24x cúbica, 5 por 3, menos 15, 8 por 5, 40, 2 por 2 lo distribuimos, ¿sí? Bueno, en este caso lo dejé indicado en los paréntesis, lo voy a hacer en el siguiente paso. Estos ya los teníamos, ahora distribuyo paréntesis, 2 por 2x cúbica es 4x cúbica, 2 por 3, 6, ¿sí? Y menos 5 por y, 5, menos 5y, y menos 5 por x, menos 5x por el diferencial. Ojo, tengan cuidado con los signos, es donde muchos cometen errores y ahí es donde a veces se nos echa a perder nuestro procedimiento. Lo que sigue es dejar de un mismo lado todos los términos que tengan el término diferencial, que son este y este. En este caso, todos los términos diferenciales los voy a pasar del lado izquierdo. Y como tengo menos 15, va a ser menos 15 porque ya está del lado izquierdo. Sin embargo, 6, al pasar al otro lado, nos cambia de signo y nos queda menos 6x cuadrada y cuadrada. Y menos 5x, al pasar al otro lado, nos queda positivo. Entonces, ojo, cuando pasamos al otro lado siempre cambiar el signo. Y podemos separar agrupando el término diferencial porque finalmente nos multiplica los tres términos de la izquierda. Lo mismo hacemos con los que no tienen el diferencial, los pasamos del lado derecho. En este caso, yo siempre, bueno, trato de poner los términos del coeficiente de grado mayor, perdón, del exponente de grado mayor al menor. Entonces 40x cuarta ya la tenía aquí, que es este. Después sigue menos 24x cúbica, que es cuando pasé este 24 positivo, lo paso cambiando de signo, ¿sí? Y me queda menos 24x cúbica. Y lo otro es lo que ya estaba aquí, 4xy cúbica, que vendría a ser este término, y menos 5y, que es este término. Entonces ya tenemos esto. Lo último que sigue nada más es simplemente despejar el término este de y en dx, pasando como división todo lo que está multiplicando. Entonces, el resultado vendría a ser este dividiendo entre al término que multiplica, que vendría a ser este, y este ya es mi resultado. Aquí, bueno, si ustedes tienen ya un cierto manejo algebraico, siempre lo pueden simplificar y ponerlo en forma más elegante, o sea, sacando factores comunes. Por ejemplo, aquí tenemos una x que x al cubo puede salir como factor común y el mínimo común múltiplo de estos dos es 4. Entonces nos queda 10x menos y, que vendría a ser estos dos términos de aquí. Y lo mismo acá, tenemos y en los dos, la sacamos, nos queda x4x y al cuadrado. Y bueno, es una forma nada más de presentar el resultado, ¿sí? Y abajo lo mismo, agrupo algunos términos. En realidad este último paso, ahora sí que es como echarle crema a los tacos. No es tan necesario, es nada más para presentar un poco mejor su resultado. Bueno, con esto muchachos, se concluye la sesión. Ya vimos los dos ejercicios que corresponden a los ejemplos de la unidad 2, que es la que se suele complicar más de nuestro temario, ¿sí? Y nada más hacerles un comentario final, ¿sí? Bueno, elegí este ejemplo de análisis de funciones porque en realidad, como pueden ver, estoy repasando los contenidos generales de toda la parte de cálculo diferencial. Vi primera derivada, vi segunda derivada, vi puntos críticos, puntos de inflexión, concavidades, crecimiento y decrecimiento, etcétera. O sea, vimos todo lo que corresponde a la unidad 1 y gran parte de lo que corresponde a la unidad 2. Y respecto a eso de la unidad 2, complementé viendo el tema de derivación implícita. Entonces, como pueden ver, con esta presentación cubrimos en general todos los contenidos hasta la unidad 2. Para la unidad 3, que es el tema de cálculo, ya no va a haber tiempo de hacer una asesoría virtual. Entonces, ahí les voy a poner una gran cantidad de ejemplos. Les voy a poner 5 ejemplos diferentes que les van a ser de mucha utilidad para los retos 4 y 5, que son los que se cubren en el tema de integrales. Sobre todo el tema de problemas de integrales. Les voy a poner un ejemplo de cómo se resuelve uno que pueden tomar como modelo para sus ejercicios. Bueno,
Sin más por el momento, entonces yo me despido. Espero que haya sido de su interés esta presentación y como saben, siempre estoy atento de sus preguntas en los datos de contacto que les pongo en los avisos semanales. Que tengan muy buen día. Hasta luego.